tal? Somos el grupo número 4, integrado por Estefanía Chasi, Amanda Bravo, Inger Morán, Brian Rodríguez y mi persona, Ivana Soriano. Nuestro tema a tratar es acerca de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas, específicamente el trance y la posesión, los cuales lo vamos a encontrar dentro de la CIA 10 con la codificación F44.3. Aquí presentamos un breve ejemplo de esto, en el caso conocido de Emily Rose, en el que ella es una niña que aparentemente está poseída por demonios, pero hay un lado que cabe destacar de esta trama, y es que el sacerdote en algún momento hace énfasis en que es importante descartar que en ella se presente alguna sintomatología somatomorfa para proceder a determinada intervención. Es así como tenemos esta cita que me pareció muy importante, que es de Ramírez, y nos dice que desde las concepciones sociales, la posesión y el trance tienden a ser explicadas como manifestaciones religiosas propias de ciertas culturas que cumplen un papel social y cultural. Entonces, nosotros sabemos que existen diferentes culturas, y dentro de estas hay pautas de conducta en cada individuo. Estas establecen normas y creencias en las que supone el conocimiento hacia algún suceso determinado. Algo que me pareció muy interesante del caso es que dentro de este trastorno se considera que este es un fenómeno tribal, en el cual está compuesto por creencias, tradiciones, culturas, las cuales se manifiestan dentro de determinadas tribus o comunidades. El trance y la posesión estarían enfocadas en sí a experiencias que tiene el individuo, y estas son percibidas a través de los sentidos y a su vez están enmarcadas en torno al ámbito religioso o espiritual. Mencionado, Marx nos dice que la identidad ordinaria de una persona puede ser reemplazada por una diferente. Esta se conoce comúnmente como posesión espiritual, que resulta en cambios notables en la conciencia, en el comportamiento, seguido de amnesia reportada para el evento. Generalmente, cuando se presencia una posesión espiritual que se denota la causa de amnesia en distintos tipos de países, los cambios que se generan en la conciencia se debe a que son arrebatados de su identidad. O sea, esto como que asumen otro rol que antes no poseían. Esto se puede atribuir especialmente a la cultura o religión que éste posea y cómo éste asume la posesión, generando así un estado de trance para poder asumir la nueva realidad. Se dice que esto puede ser provocado por prácticas satánicas, misas negras, mal de ojo, la ouija, etc. Antes, en la religión católica, se dice que antes de hacer un exorcismo, el padre siempre recomienda que sea visitado por el psiquiatra, que o sea que ya estudia ese caso antes de hacer un exorcismo. La persona poseída entra en trance y él pierde toda conciencia, toda memoria de sí mismo. Aquí nos dice que la corriente principal europea y norteamericana incluía la obsesión en la creencia como núcleo de la religión y la preferencia por versiones simplistas de teoría evolutiva en medida que uno acepta la suposición fundamental cognitiva. Eso nos dice Cox y Morey. Mi nombre es Estefanía Chasi y continuando con lo antes mencionado, el trastorno de trance y posesión es la pérdida temporal del sentido de identidad personal y de la plena conciencia del entorno. Incluye estados de trance involuntarios y que tienen lugar fuera de situaciones religiosas, según García y Magariños. Este trastorno puede limitarse a uno o dos aspectos inmediatos. Presenta a menudo pequeños pero reiterados y continuos conjuntos de movimientos, posturas, manifestaciones expresivas. Según estadísticas, encontramos que se presenta con mayor frecuencia en las adolescentes embarazadas, con baja autoestima, relaciones interpersonales conflictivas, maltrato, disfuncional familiar, carencias afectivas y conflictos psicológicos. Según el CIE-10, para ser considerado un trastorno de trance y posesión, debe cumplir con los criterios generales del trastorno disociativo, los cuales son no hacer
pruebas de una alteración orgánica que explique los síntomas y tener la presencia de asociaciones convincentes en el tiempo de... Todos los tipos de estados disociativos tienden a remitir al cabo de horas, semanas o meses, en especial si su comienzo tuvo relación con un acontecimiento traumático y este acontecimiento traumático ha persistido más de 1 o 2 años antes de recibir atención psiquiátrica. Suelen ser muy resistentes a los tratamientos. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Bravo y voy a seguir con el tema de trance y posesión. Según Arlington, en el 2013 nos dice que el trastorno de trance muestra ciertos síntomas como el sentido habitual de la pérdida, el estrechamiento del campo de la conciencia y la limitación de movimientos, posturas y de habla. También podríamos decir, por lo que muchos conocemos o hemos visto, que también se caracteriza por lo que es la pérdida del sentido de la orientación, de la identidad y de el entorno en el que se encuentra la persona. También se encuentra con un lenguaje muy incoherente, que muchas veces se hace ilógico o extraño para las demás personas, y estas personas piensan que está poseído por alguna fuerza espiritual, una entidad u otra persona. También aquí podemos ver lo que son manifestaciones de movimientos extraños y posturas o expresiones raras que no son común en la persona que se encuentra en un trastorno de trance o posesión. Según García y Margariños, en el 2000 nos dice que el trastorno de posesión es en el cual el individuo está convencido de haber sido poseído por un espíritu, otra persona o un poder sobrenatural. Hablando ya más de un tema cultural, tenemos a Pargato y Hopkins, quienes en el 2015 nos dicen... En un aspecto más cultural tenemos a Pargato y a Hopkins, quienes en el 2015 nos dicen que en algunas culturas el subtipo disociativo del trastorno de estrés postraumático también puede abarcar fenómenos de posesión. Y Borwickson en 1994 nos dice que cualquier cultura relativista podría argumentar que no hay necesidad de cuestionar el límite de la locura y la religión, la psicosis y la espiritualidad, ya que todas las creencias o sistemas que tenemos son explicables. Es decir, nosotros podríamos considerar que como causa de este trastorno que son alteraciones de las funciones mentales o cerebrales que tiene el ser humano. Son producidas por una descarga emocional muy grande que tiene, en este caso sería el paciente, que ha estado sometido en un sufrimiento psicológico que podría ser agudo o prolongado. Este de aquí provoca angustia y un deterioro importante, por lo cual aparece en momentos inadecuados, en lugares que no son apropiados, ya sea por la situación social, cultural y la religión que tenga la persona. Normalmente aquí en Ecuador al menos podríamos ver estos casos en lo que son en las partes del campo, porque normalmente ya tienen creencias mucho más radicales y no son muy evolutivos. Entonces las creencias que tienen desde un principio podrían ser tanto religiosas como de seres que no existen. Las personas no son tan evolutivas en cuanto a estos temas, ya que están aferrados a sus creencias que son inculcadas desde un principio, y por lo general piensan que muchas veces son castigos divinos, posesiones de cosas malignas, y concurren por lo general a lo que son los sacerdotes de la religión o a los chamanes y todo este tipo de cosas que ellos tienen en sus creencias. Muchas gracias. A continuación de mi compañera, yo voy a hablar sobre la psicoterapia o los tratamientos que se efectúan dentro de los trances y posesión. Uno de los tratamientos que se establece dentro de este caso es la psicoterapia, utilizada en las culturas con un 59% de tratamientos efectuados. Es también dependiendo de cómo el paciente se sienta indiferentemente mejor a este tipo de casos. Otro
tratamiento que también se puede efectuar es el dichoso tratamiento natural, que son a base de medicinas naturales, tratamientos en específicos, en donde también hace énfasis que también curó al paciente, de manera que podemos decir que estas terapias y estos tratamientos se efectúan de cómo el paciente se sienta mejor y cómo éste logra su recuperación dependientemente de cómo él se sienta conforme. Entonces, teniendo como una conclusión del tema antes dicho, podemos decir que los aspectos religiosos y culturales son el eje de esta creencia e importan e influyen demasiado en el individuo. También esta trance y esta posesión deja al individuo en un estado amnésico, en donde cambia totalmente su personalidad e involucra y afecta tanto su entorno social del individuo como su nivel cognitivo. También dice que a nivel psicológico produce una carga de angustia y de deterioro social, que es lo que estaba diciendo. Entonces, esa angustia involucra directamente al individuo, dejándolos, como dije, en un estado amnésico. También en una de las terapias que se efectuaba, habla sobre la terapia de electroconvulsiones, que antiguamente era una de las terapias más radicales y sumamente más conflictivas que se podía generar, que esto las trataban para este tipo de trances y posesiones. También se puede decir que esto fue muy mal visto, pero ahora, como fue avanzando la ciencia, esta terapia de electroconvulsiones ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque antes se efectuaba sin amnesia y ahora se efectúa con amnesia, pero dejando uno que otros síntomas secundarios. Pueden apreciar, aquí están las referencias establecidas en torno a nuestra exposición y muchísimas gracias por escucharnos.